Así que existe algo demoníaco, espíritus malignos escondidos detrás de tener, ¿qué cosa? Seguridad, longevidad, paz y bienestar. Deben darse cuenta que todas estas cosas son los lugares donde se esconden los diablos, los demonios, los espíritus malignos. Cuando nos preocupamos mucho acerca de estas cosas, tomamos el camino de tener contacto con el reino del mal. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos al capítulo 18 para estudiar una estricta prohibición que Dios nos hace a nosotros acerca de un asunto que Él considera una abominación. Si viajamos por cualquier ciudad actualmente, es muy difícil no encontrar oficinas de adivinos, o sea, personas que leen la bola de cristal, que leen la palma de la mano y espiritistas. Incluso podemos ver anuncios en la televisión y el periódico de personas que pueden predecir nuestro futuro simplemente hablando con ellas por teléfono. A pesar de que este negocio ha estado floreciendo últimamente, no es algo nuevo. Las personas que dicen tener poderes sobrenaturales han estado presentes desde hace siglos. En cuanto a esto, los libros del Antiguo Testamento, tales como Deuteronomio, advierten al pueblo de Dios para que no entren en contacto con tales personas. Otros libros históricos, como es el caso de Samuel, incluso narran la historia de Saúl, el rey de Israel, quien buscó el consejo de los adivinos. Por eso, quisiera preguntar lo siguiente: ¿qué motiva a las personas, incluso al pueblo de Dios, a buscar a tales adivinos? E incluso tengo una pregunta mucho más estricta. ¿Qué hay detrás de esta actividad que hace que Dios reaccione de una manera tan fuerte en contra de ella? Pues bien, responderemos a estos interrogantes en el mensaje de hoy que tiene por título La ley es proclamada nuevamente. Y estamos muy contentos que en esta oportunidad nos acompaña Cristóbal Linero, a quien hemos invitado para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Cristóbal. Gracias, Víctor. Para mí es un inmenso gozo participar en este programa radial. Sin duda, esta sección del libro de Deuteronomio es muy complicada y la debemos estudiar con mucho cuidado. Creo que este mensaje abrirá nuestros ojos. Así es, Cristóbal. Es sorprendente el incremento en la actividad de la adivinación y la cantidad de personas que están interesadas en ella. Hace varios años atrás, no recuerdo que esta fuera una actividad tan lucrativa ni tan popular entre las personas que desean conocer el futuro. Es verdad lo que usted dice, y pienso que se debe mayormente al temor que experimentan las personas hacia el futuro, su seguridad y su estabilidad. Especialmente en estos días existe mucha incertidumbre económica en la tierra y la gente se preocupa por su futuro, por la educación de sus hijos, por su seguridad y por cómo lograr sus metas. Así es. Bueno, en este mensaje veremos cuál es la verdadera fuente detrás de todas esas incertidumbres, a fin de que nuestros ojos sean abiertos. En el capítulo 18 de Deuteronomio se cubren dos asuntos principales: nuestra provisión y nuestra prohibición. Al inicio del capítulo se habla acerca del sacerdocio levítico y la necesidad que ellos tenían de ser sostenidos por las tribus. En cuanto a esto, en el versículo 1 del capítulo 18 leemos lo siguiente: los sacerdotes levitas y toda la tribu de Leví no tendrán porción ni heredad en Israel,
comerán de las ofrendas de Jehová presentadas por fuego y de la heredad de él. Es muy interesante darnos cuenta de la manera como la tribu sacerdotal de Leví recibía el suministro. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Este es el punto más sobresaliente de la primera parte de nuestro mensaje. El sacerdocio de los levitas fue escogido por Dios para servirle entre el pueblo de Israel. Pero tenemos que ver que el pueblo de Israel era como una gran familia y que Dios le había asignado a cada tribu una porción de la buena tierra, excepto a la tribu de Leví, cuya porción era el propio Dios. Y puesto que ellos no tenían una porción de la buena tierra, por ende, no podían trabajar ni podían sostenerse. Entonces, ¿cómo podrían sobrevivir? Pues bien, cada tribu debía dar el diezmo, la cual era la porción para sostener a los levitas que servían a Dios. A su vez, los levitas tomaban el 10% de lo que recibían y se lo entregaban a Dios mediante los sacerdotes. Es decir, la porción de los sacerdotes era la porción de Dios. Sin duda, esto es algo maravilloso. Así es, Cristóbal. Y esta es una tipología de nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, quienes somos los verdaderos sacerdotes. Por ende, nuestra porción es Dios mismo. Cuando Dios creó a Adán, le dio una posición muy cómoda, ya que Adán no tenía que preocuparse por la comida ni el refugio, puesto que Dios era su provisión. Sin embargo, el hombre se apartó de Dios y cayó, por lo cual perdió su posición privilegiada. Y antes de ir al primer segmento, quisiera leer algunos versículos para establecer el trasfondo de este mensaje. En Deuteronomio 18, del 10 al 11, dice lo siguiente: No se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni la agorería, ni el sortilegio, ni la hechicería, ni sea encantador, ni quien consulte al espíritu de un muerto o al espíritu familiar, ni consulte a los muertos. A medida que consideramos este tema, necesitamos saber qué es lo que motiva a las personas, incluso a los hijos de Dios, para consultar a los adivinos. ¿Qué hay detrás de estas prácticas? Pues bien, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento. Adelante. Ahora hemos llegado a una porción que nos habla de la prohibición en contra de los que practican la adivinación. Puedo decirles que los seres humanos han perdido a Dios. Dios nos creó según su propia imagen, con la intención de que pudiésemos expresarlo. Y Dios nos ha confiado su posición, su cabeza, y nos dio la autoridad para gobernar sobre todas las otras criaturas. Así que fuimos colocados en una posición muy elevada, ¿verdad? En aquel entonces, antes de la caída, los seres humanos no tenían ninguna preocupación. Yo no creo que Adán tuviera ninguna preocupación, pero en cualquier país, en cualquier nación en la actualidad, el primer pensamiento que tienen las personas es la seguridad. Las personas consideran: ¿tenemos algo que comer? ¿Tendremos cómo alimentar a nuestros hijos? Esto es seguridad. ¿Tenemos la capacidad de pagar la renta o la hipoteca? Esto es lo que pensamos. Estas preocupaciones están relacionadas con la seguridad. En segundo lugar, a todas las personas les gustaría vivir por largo tiempo. Es decir, que todos quieren tener longevidad. ¿No quisieran ustedes vivir por largo tiempo? Debo decirles que las personas pobres aman la longevidad, pero las personas ricas aman la longevidad mucho más, porque debido a que ellos tienen riquezas como su porción, temen que mañana puedan morirse y tengan que dejar sus riquezas a otros.
Esa es la razón por la que añoran vivir por largo tiempo. La longevidad. Maya, si pudiera vivir hasta tener 150 años. ¿Qué les parece? Pero aún si viven hasta los 150, desearían vivir hasta los 180. Nadie quiere morir. Así que la gente quiere tener seguridad y longevidad. Así que resumiendo, queremos seguridad, longevidad y ¿qué más? Tener paz. Todos los seres humanos quieren vivir en paz y no les gustan las molestias. Tampoco quieren tener enfermedades. Desean tener paz, así que desean tener una buena esposa o un buen esposo. Desean tener hijos maravillosos que se comporten bien, que sean estudiosos y aplicados con títulos universitarios. ¿Qué es esto? Todos somos así. Cristóbal, en este primer segmento nos queda la sensación que Witness Lee está preparando el camino para algo más que viene. En términos generales, él hizo un breve resumen de la vida humana. ¿No es así? Sin duda, este es un resumen de la vida humana. Todas esas preocupaciones están en el corazón del hombre. El hombre desea tener longevidad, tener paz, tener seguridad y ser muy rico. Por un lado, estas cosas motivan a las personas para intentar tener éxito en la vida. Por otro lado, estas cosas son la fuente negativa de una tremenda ansiedad que brotan por causa de estas preocupaciones. Es precisamente la ansiedad por estas cosas lo que hace que las personas busquen a un adivinador que les diga lo que les espera en el futuro. Y todo eso conduce a una gran cantidad de actividades prohibidas por Dios en la vida cristiana. Así es, Cristóbal. Y antes de continuar el mensaje con Witness Lee, quisiera leer otros versículos en Deuteronomio que nos muestran el sentimiento de Jehová en contra de buscar esas fuentes de adivinación, en lugar de ir directamente a Dios como la fuente que suple todas nuestras necesidades. En los versículos del 12 al 14 del capítulo 18, leemos lo siguiente. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios desposee a estas naciones de delante de ti. Irreprensible serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a agoreros y a adivinos, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pues bien, existe una severa prohibición para que el pueblo de Dios no busque esta clase de abominación, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. Eso se debe a que el hombre le dio la espalda a Dios y por tanto no se siente seguro con lo que va a suceder en el futuro. Por tanto, en su afán por conocer su futuro, las personas buscan la ayuda de adivinas y agoreros, lo cual es abominación delante de Dios. No hay duda que eso es terrible. Bueno, regresemos con Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio. Adelante. Están muy preocupados por estas tres cosas. Seguridad, longevidad, paz y el bienestar. Pero no conocen el futuro. Por tanto, a las personas les gusta visitar a los espiritistas para que les digan todo lo que ellos quieren saber acerca del futuro. La adivinación consiste en ir a consultar a este tipo de personas para que les hablen algo acerca de su futuro de manera sobrenatural. Pero la mayoría de los espiritistas son tramposos, son engañosos. Usted puede gastar $100 para que les hablen una vez. Y estas personas le dirán que son una persona muy bendecida, que tienen una esposa muy buena, que usted va a vivir hasta los 100 años, algo así. Oh, y que su negocio va a marchar perfectamente, y esto y aquello. Muchas promesas hechas por el diablo.
Así que existe algo demoníaco, espíritus malignos escondidos detrás de tener, ¿qué cosa? Seguridad, longevidad, paz y bienestar. Deben darse cuenta que todas estas cosas son los lugares donde se esconden los diablos, los demonios, los espíritus malignos. Cuando nos preocupamos mucho acerca de estas cosas, tomamos el camino de tener contacto con el reino del mal, que está lleno de demonios y espíritus malignos. Todo esto Dios prohibió al pueblo de Israel. Ellos no podían consultar a los adivinos. Por tanto, cualquiera que practicara estas cosas era una abominación para Jehová. En Canaán, los cananeos eran esta clase de personas. Ellos buscaban a los espíritus malignos día y noche, todo el tiempo, para que les dijeran algo acerca de su destino. Por esta razón, Dios los aborreció, los desposeyó, es decir, que los echó fuera de la tierra, y ordenó a su pueblo que los eliminaran, sin ninguna misericordia. Repito de nuevo que Jehová Dios no permitió que los hijos de Israel practicasen estas abominaciones. Esto es cierto. La prohibición de Dios era absoluta. Aquellos que practicasen la adivinación debían de ser echados fuera e incluso muertos. El pueblo de Dios no debía tener ningún contacto con los adivinadores. Como creyentes que somos, debemos darnos cuenta que existe un elemento satánico asociado con esta clase de actividad. Pero Witness Lee fue mucho más allá al afirmar que detrás de nuestro deseo por tener seguridad, paz, longevidad y bienestar, también se ocultan los demonios y que esa es una oportunidad para que Satanás opere. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de esto? Este es un grave factor de distracción en las mentes de las personas, especialmente todo lo relacionado con la situación económica que fluctúa en todo tiempo y que nos hace sentir inseguros. Esto hace que las personas busquen una respuesta y por eso consultan con aquellas personas que pueden adivinar futuro. Estos son los adivinadores que le dicen a las personas lo que es mejor para cada una. Lo que ellos dicen en su gran mayoría es falso. Ellos simplemente generan falsas expectativas en las personas. El pueblo de Dios debían apartarse completamente de los adivinadores, ya que Dios le había prohibido tener contacto con ellos. Igualmente, la magia es algo que va en contra de Dios, puesto que Dios mismo es nuestra fuente, nuestro proveedor, nuestra esperanza, nuestra vida y el todo para nosotros. Cuando nos apartamos de Él, no tenemos la seguridad de qué va a suceder. Algunos invocan los espíritus de los muertos con la intención de conocer su futuro por medios sobrenaturales. Pero para Dios estas cosas son abominación. Dios mismo es el todo para nosotros. Él es nuestra fuente y Él es nuestro futuro. Confiamos solo en Él. Amén, Cristóbal. Hace algunos años, la bolsa de valores tuvo un récord en operaciones. El dinero fluía a chorros y parecía que esa situación iba a perdurar para siempre. Pero de pronto, las cosas cambiaron y todo se vino al suelo. Pienso que esta es una gran oportunidad de presentar a las personas nuestra verdadera fuente de suministro, la cual es Dios mismo. Y en el siguiente segmento hablaremos de un profeta verdadero, al cual debemos conducir a todas las personas. En Deuteronomio 18:15 dice así: Jehová tu Dios te levantará profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, como a mí. A él escucharéis. Pues bien, esta es una maravillosa profecía acerca de la venida del Señor Jesús. Así que regresemos con Witness Lee para escuchar un segmento muy animante. Adelante.
we come to Jehovah God's raising up of a prophet. Ahora, hemos llegado al punto en que Jehová Dios levantó un profeta. Who is this real prophet? ¿Quién es este profeta verdadero? This real prophet. Este profeta es el Cristo que vendría. El Cristo que vendría, así como Moisés fue para los hijos de Israel. Moisés les habló a ellos respecto a que Dios levantaría un profeta, así como él, como Moisés. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 3:22, se aplican estos versículos a Cristo, quien es el profeta verdadero, que Dios prometió a su pueblo. Este profeta fue levantado de en medio de sus hermanos, lo cual indica que Cristo, como el profeta venidero, sería tanto humano como divino. Esto quiere decir que Él sería el Dios encarnado, el divino que llega a ser hombre. Él es el verdadero Dios hombre. Como Dios, Cristo no podía ser levantado en medio de los judíos como un hermano, pero como aquel que se encarnó, aquel que se puso la naturaleza humana, llegó a ser uno de los judíos. Así que Él se levantó de en medio de sus hermanos. Moisés le dijo a los hijos de Israel que ellos debían escuchar a este profeta. Pero el pueblo de Israel le dijo a Moisés que no podían escuchar la voz de Jehová, en Éxodo 20:19, y que Moisés oyese por ellos y que él fuera como un intermediario que escuchara la voz de Dios y que luego les hablara a ellos. Debido a que ellos querían un profeta, Moisés les prometió que Dios cumpliría el deseo de ellos. Y para cumplir su promesa, Dios debía levantar este profeta mediante la encarnación de Cristo, para hablar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús vino, Él nos dijo varias veces que Él habló la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios significa impartir a Dios. Hablar para introducir la palabra dentro de las personas. En Juan 3:34 dice que el que Dios envía habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu por medida. Repito de nuevo que todos los estatutos, todas las ordenanzas nos indican que nuestro Dios es muy detallado, muy cuidadoso, ¿verdad? Él es amoroso, Él es santo y Él es justo. Así que Él cuida a su pueblo de una manera muy detallada, cuidadosa y amorosa. ¡Qué conclusión tan maravillosa! Hemos regresado al verdadero profeta, es decir, a Cristo, quien nos imparte a Dios cuando nos habla. Esto es lo que necesitamos de un profeta actualmente, ¿verdad? Así es, Víctor. Cristo, quien es el verdadero profeta, jamás habló sus propias palabras, sino las palabras de Dios. Por tanto, todos debemos escuchar este profeta. Sin duda, este ha sido un mensaje que contiene una advertencia. Jamás debemos buscar una fuente diferente, sino que debemos de ir directamente a Dios mediante su palabra. La palabra de Dios fue hablada por el Señor Jesús y ahora la tenemos disponible en la Biblia. Por tanto, debemos poner mucha atención a la palabra de Dios, la cual es nuestra única fuente. Si hacemos esto, Cristo se impartirá en nosotros como el Espíritu para llenar nuestra necesidad. El propio Señor Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si escuchamos el hablar del Señor por medio de la palabra, Dios se impartirá en nosotros. Así que debemos de ser muy cuidadosos y no recibir la palabra de falsos profetas que pueden engañarnos fácilmente.
Solamente la palabra de Dios nos mantendrá en el camino correcto. Así es, Cristóbal, puesto que las palabras de Cristo como nuestro verdadero profeta son espíritu y son vida, ellas deben ser nuestra única fuente y nuestro único suministro, mientras andamos en este mundo tan complicado. Gloria al Señor por este mensaje tan lleno de luz. Quisiera continuar hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un disfrute inmenso participar en este mensaje. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Cristóbal Linero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.